Hola chicos, el día de hoy vamos a ver qué son las enzimas. Las enzimas son parte de las células, es la unión de varias proteínas y la unión de varias proteínas forma lo que es las enzimas. Las enzimas son proteínas cuya función es catalizar reacciones químicas específicas. ¿Qué quiere decir? Que esta puede disminuir o puede aumentar las reacciones químicas dependiendo de qué enzima se trate. Ahorita vamos a ver cuáles tipos de enzima hay. Por ejemplo, están las aloenzimas, coenzimas, y hay varias que dependiendo de la reacción puede aumentar o puede disminuir estos tipos de reacciones. Un catalizador es la sustancia que acelera la velocidad de las reacciones químicas. ¿Qué quiere decir? Es como cuando hacemos un experimento. ¿Sí? Cuando hacemos un experimento ponemos un catalizador al reactivo y la reacción aumenta o la reacción disminuye o puede ser una explosión o puede ser diferentes cosas en este caso de los reactivos. Disminuye la energía de activación del cambio químico específico, ¿sí? Es lo que les decía, puede aumentar o puede disminuir la energía que se lleva a cabo en una reacción. ¿Cómo funcionan los catalizadores? En una reacción química, los reactivos o moléculas reaccionantes, acuérdense que cumplen diferentes funciones, lo que ponemos en un reactivo, ocasionando que se debiliten sus enlaces químicos y se rompan. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos un catalizador más que enzimas, o tenemos o en un reactivo tenemos más catalizadores, los enlaces químicos se rompen totalmente, ¿sí? Los enlaces químicos se rompen, y entonces se empiezan a debilitar. Primero se debilitan y luego se rompen los enlaces químicos y por lo tanto no se pueden llevar a cabo las reacciones. La velocidad de la reacción depende de la concentración de reactivos y de la velocidad de colisión. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se lleva a cabo en una reacción química, en este caso con las enzimas y los catalizadores, depende de la concentración de los reactivos. Vamos a suponer que yo pongo nitrato y sodio y los voy a unir para formar nitrato de sodio, pero me doy cuenta que uno de los reactivos es más potente. Obviamente la velocidad en la que se van a unir estos dos reactivos va a ser mucho más rápida porque uno está más concentrado que el otro. Dice, en las células reactivos se encuentran muy concentradas, lo cual propicia que una reacción choque con mayor rapidez. ¿Qué quiere decir? Nosotros llevamos a cabo en nuestro cuerpo muchas reacciones químicas, la respiración, la digestión, que esas funciones las llevan a cabo las células. Acuérdense que las células o el conjunto de células forma tejidos, el conjunto de tejidos forma órganos y los órganos forman aparatos o sistemas. Entonces, ¿qué tienen que ver aquí los catalizadores y las enzimas? Pues muy fácil, ¿sí? Cuando los reactivos se llevan demasiado rápido dentro de nuestras células, la reacción que tienen las células para hacer su función específica es mayormente rápido, ¿sí? Vamos a poner, se lleva a cabo con mayor rapidez. Cuando las células reaccionan un poco más lento, los reactivos o el concentrado se lleva a cabo más lento, el proceso es más lento. Pero cuando las células tienen muy concentrados sus reactivos, inmediatamente se lleva a cabo el reactivo o la reacción que quieren hacer o la función específica que quieren hacer en el cuerpo, ¿sí? Las reacciones químicas requieren un suministro de energía inicial, lo que se le llama energía de activación. Obviamente nosotros vamos a suponer que queremos prender un cerillo, necesitamos primero que el cerillo roce con la cajita para que se pueda encender. Esa es una energía de activación, ¿sí? Porque el reactivo necesita de otra cosa para poder activarse. Este impulso aumenta las colisiones de los reactivos y las roturas de enlaces acelerando la reacción. En este caso el cerillo yo lo paso una vez por la cajita para que encienda, no prende, lo paso otra vez a la cajita y me voy a dar cuenta
que entre más le haga, más rápido que le haga, el reactivo y los enlaces y la reacción que va a ser más rápido, ¿sí? Pero siempre se necesita de una energía de activación. Es como cuando ustedes van a prender la estufa y la estufa es eléctrica, ¿sí? Cuando la estufa es eléctrica, ustedes prenden el botón y suena el sonido para que está haciendo la luz para reaccionar con el gas. Ustedes la vuelven a picar y ya enciende. Es una energía de activación. Todo, hasta nuestro cuerpo necesita esa energía de activación. Si nuestras funciones físicas y químicas no se llevan a cabo tan fácilmente como decir, ay, sí, voy a hacer esto, voy a respirar por sí solo. Pues no, el cuerpo y las células necesitan hacer sus reacciones para poder llevar a cabo ciertas funciones. Las enzimas disminuyen la energía de activación en la cantidad suficiente para romper los enlaces químicos e iniciar la reacción. Estas son las características comunes de las enzimas. No pueden llevar a cabo reacciones imposibles, dado que solo facilita la reacción. Las enzimas solo hacen trabajos fáciles, no hacen un trabajo muy difícil para hacer varios reactivos, no lo hacen. Dice, no se altera antes, durante ni al final de la reacción, siempre se mantiene, las enzimas siempre se mantienen en toda la reacción, desde el principio hasta el final, ¿sí? El principio por el cual funcionan es el de reducir la energía necesaria para que la reacción se pueda efectuar. Vamos a suponer que queremos hacer un gasto de energía o queremos hacer una función específica. Las enzimas lo que hacen es neutralizar para poder llevar a cabo el proceso. Dice, las enzimas actúan sobre otras moléculas denominadas sustrato para transformarlas. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer, están las enzimas aquí y luego está una molécula, hacen su trabajo dentro de la molécula y luego la transforman a otra enzima, a una coenzima o a otro tipo de molécula, ¿sí? Los cofactores enzimáticos pueden ser de dos tipos: los metálicos o ion metálico y las coenzimas. El ion metálico pues se deriva de varios elementos de la tabla periódica, por el magnesio, el manganeso, el zinc, el hierro, cobre, potasio, sodio, etcétera, ¿sí? Y las coenzimas poseen como parte de la estructura una vitamina, así como las enzimas que son la unión de varias proteínas. La coenzima es lo mismo, ¿sí? Es parte de la estructura de una vitamina. Y luego está la apoenzima. La apoenzima son las enzimas que requieren uno o dos tipos de cofactores, pero que al encontrarse separado de ellos está en un estado de enzima inactiva. ¿Qué quiere decir? La apoenzima tiene dos cofactores, siempre va a necesitar de dos cofactores. Al separarse un cofactor de la apoenzima, esta se inactiva. Si hagan de cuenta que se muere la apoenzima, porque necesita a fuerzas de dos cofactores para poder funcionar. Y luego están las metaloenzimas. Las metaloenzimas se llaman así, las enzimas que requieren un cofactor enzimático tipo ion metálico. Por eso se llaman metaloenzimas, viene de la palabra metal, y necesitan a fuerzas un ion metálico para poder funcionar, como el sodio, el hierro, el magnesio, el manganeso. Necesitan ese tipo de metales para poder funcionar, porque si no, dejan de estar activas las metaloenzimas. Este ion metálico puede cumplir cualquiera de las siguientes funciones: formar parte del centro catalítico, o sea, del neutro de las metaloenzimas, y actuar como puente para acelerar el sustrato de la enzima. ¿Qué quiere decir? Que está entre dos metaloenzimas, hagan de cuenta que forma un puentecito, y entre ese puente existe un sustrato para aumentar las metaloenzimas. Y luego están las aloenzimas. Son aquellas enzimas que se encuentran unidas a sus cofactores enzimáticos. Su estado es activo y listo para funcionar. Siempre van a estar activas las aloenzimas, en comparación con las coenzimas o las metaloenzimas, que necesitan de un cofactor para poder funcionar. Las aloenzimas siempre están unidos a los cofactores y siempre van a estar en estado de activación, al contrario de los otros tipos de enzimas. Y luego está la inhibición enzimática. La función catalítica de las enzimas puede verse afectada principalmente por los siguientes factores. En este caso, concentración de sustrato de enzima. Cuando está muy concentrado lo que tienen las enzimas, se disminuye
en este caso su actividad, cambios en el pH y este tipo de enzimas o la inhibición enzimática, cuando están a muy bajas temperaturas, o sea que está muy frío, las enzimas dejan de funcionar completamente, no pueden soportar ciertas temperaturas. Es cuando ahí se mueren las enzimas, por lo tanto la célula deja de hacer su función y por lo tanto si la célula deja de hacer su función, los sistemas, los aparatos o dependiendo de dónde sea la célula, dejan de hacer todas sus funciones especiales. Les voy a poner un video para que ustedes vean cómo pueden encontrar este tipo de enzimas. Se las voy a poner, pongan mucha atención. Enzimas. Como recordarán por los videos pasados que hemos realizado, las enzimas son proteínas formadas por todas las células de los diversos organismos. Específicamente son proteínas globulares, es decir, tienen formas esféricas y pueden ser producidas por células animales, células vegetales, células de hongos, células de protozoarios e inclusive las células bacterianas. Su principal característica es que son moléculas que van a acelerar la velocidad de las reacciones del metabolismo en las cuales participan. ¿Y de qué manera lo hacen? Disminuyendo la energía que requiere esta reacción para poder ser realizada, denominada energía de activación. Y toda enzima actúa sobre una molécula en particular sobre la cual va a ser muy específica. Esa molécula se denomina sustrato. Y algo mucho más importante, el sustrato va a ser convertido en un producto de interés, mientras que la misma enzima no va a sufrir ningún cambio durante la reacción en la cual participa. Revisemos algunas definiciones para comprender bien el funcionamiento de una enzima. Entendemos por velocidad de reacción como aquella cantidad o variación en la cantidad de un producto que se va a formar en una unidad de tiempo, y las enzimas se caracterizan porque aumentan la velocidad de reacción, es decir, aumenta la cantidad de producto que se forma en menos tiempo. Por otro lado, la energía de activación va a ser aquella cantidad mínima de energía que es necesaria para que una reacción química se lleve a cabo. Y como hemos indicado, las enzimas disminuyen esta mínima cantidad de energía requerida. Las enzimas van a actuar sobre una molécula muy específica, la cual es denominada sustrato. Ese sustrato, por acción enzimática, va a convertirse finalmente en producto. Y para que el sustrato pueda convertirse en producto, debe unirse previamente a la enzima. Las enzimas hemos dicho que son muy específicas para el sustrato. Y hay una zona en la molécula enzimática en la cual el sustrato va a unirse. Esa zona de la enzima donde el sustrato se une se conoce como sitio activo. Las enzimas son proteínas, pero en muchas oportunidades esas proteínas deben estar unidas a otras moléculas para poder funcionar de una manera más eficiente, es decir, para ser activas. Solo la parte proteica, es decir, la fracción proteica de la enzima, es denominada apoenzima y además no es activa, mientras que la parte no proteica se denomina cofactor, que pueden ser pequeñas moléculas de naturaleza orgánica o inorgánica, que la apoenzima, es decir, la parte proteica de la enzima, va a necesitar para ser activa. Ese cofactor no está unido de una manera fuerte a la apoenzima, mientras que el grupo prostético es similar al cofactor, pero la diferencia con el anterior es que está muy unido a la apoenzima. Mientras que finalmente se va a denominar holoenzima a la enzima activa, y esa enzima activa va a estar formada por la apoenzima, es decir, la parte proteica de la enzima, y el cofactor o el grupo prostético, para que la enzima funcione de una manera más eficiente. Las enzimas se van a caracterizar, como hemos indicado, por disminuir la energía mínima que se requiere para que un sustrato se convierta en producto. Como vemos en ese esquema inferior, el sustrato va a necesitar una energía de activación adecuada para convertirse en producto. Esa energía de activación va a disminuir si agregamos la enzima específica para el sustrato que necesitamos trabajar. Y si se fijan aquí, en ese otro color, la cantidad de energía de activación va a disminuir drásticamente y el sustrato va a poder convertirse en el producto final en menos tiempo y con menos energía. ¿Y cómo ocurre esta reacción entre enzima y su sustrato?
sustrato específico. En las siguientes imágenes podemos explicarlo. Existe un lugar específico en la enzima que se conoce como sitio activo, que va a servir de unión entre el sustrato y la enzima. Es la primera etapa en esta reacción. Seguidamente, ya cuando la enzima y el sustrato están unidos, vamos a poder mencionar la presencia del complejo denominado enzima-sustrato. En el mismo sitio activo, el sustrato comienza a ser convertido en producto, formándose el complejo enzima-producto, hasta que finalmente, luego de que todo el sustrato ha sido convertido en el producto que buscamos, este producto final va a separarse del sitio activo de la enzima, y como apreciamos, la enzima no sufre ningún cambio y puede reiniciar un nuevo proceso en el cual el sustrato se convierte en producto. La actividad catalítica de una enzima puede estar afectada por diversos factores, como por ejemplo la temperatura. El aumento de la temperatura ocasiona un aumento en la velocidad de las moléculas tanto de la enzima como de las moléculas de sustrato, y esto va en relación con el aumento de la posibilidad de que ocurran colisiones moleculares tanto entre la enzima como el sustrato, formándose mayor cantidad de complejo enzima-sustrato. Como apreciamos en este esquema, entre 0 a 40-42 grados aproximadamente, la velocidad de reacción es proporcional a la temperatura, y las enzimas tienen una temperatura óptima para su trabajo. En humanos, esa temperatura óptima está alrededor de los 37-37,5 grados centígrados. Como vemos en este esquema también, por encima de los 40-42 grados, la enzima se desnaturaliza debido a la alta vibración que va a ocasionar el rompimiento de los enlaces de hidrógeno en la molécula enzimática. Esto también va a ocasionar un cambio en la fórmula de la molécula, deformando el sitio activo e impidiendo que ocurran reacciones entre la enzima y el sustrato. Hay una temperatura a la cual la actividad enzimática es la mayor. A esta temperatura se le conoce como temperatura óptima. Otro factor importante que puede afectar la actividad enzimática es el pH. Los cambios de pH pueden afectar la unión entre sustrato y enzima. Pueden ocasionar la ruptura de diversos enlaces en la enzima. Esto a su vez va a tener como consecuencia un cambio en la forma de la enzima, es decir, del sitio activo, y finalmente la enzima se desnaturaliza. Los valores de pH óptimo van a depender de qué tipo de enzima estemos revisando. Por ejemplo, para aquellas enzimas intracelulares, el pH óptimo va a ser alrededor de 7. Un rango de pH ácido, entre 1 a 6 aproximadamente, va a ser el óptimo para enzimas digestivas, como la pepsina por ejemplo, mientras que un pH alcalino entre 8 y 12 aproximadamente se considera el pH óptimo para enzimas que se encuentran en la región oral, como por ejemplo la amilasa, que actúa sobre la amilosa del almidón. La velocidad de la reacción catalizada por una enzima va a depender directamente de la concentración de la misma enzima. Si la concentración de la enzima aumenta, la velocidad de la reacción también va a aumentar directamente, como estamos viendo en ese esquema. Por otro lado, la concentración de sustrato también va en directa proporción a la velocidad de reacción hasta cierto punto. Mientras aumenta la concentración de sustrato, la velocidad de la reacción también va a aumentar proporcionalmente, hasta llegar a un punto donde va a encontrarse mayor concentración de sustrato que de enzima. A partir de ese punto, cualquier aumento en la concentración de sustrato no va a producir un cambio significativo en la velocidad de la reacción, y esto debido a que los sitios activos de las enzimas van a estar cubiertos por los sustratos, así como los cofactores o grupos prostéticos son necesarios para que las enzimas puedan ser activas durante la reacción bioquímica. Existen sustancias que pueden reducir o aún detener la actividad catalítica. Esas sustancias bloquean o distorsionan el sitio activo de la enzima y por esa razón son denominados inhibidores, ya que inhiben la reacción bioquímica. Veamos cómo se produce esa inhibición de la actividad enzimática. La primera de ellas, denominada inhibición competitiva, se caracteriza por lo siguiente. En este tipo de inhibición, el inhibidor, aquí graficado de color celeste, tiene una estructura que es muy similar al sustrato y va a competir con él por ocupar el sitio activo, es decir, el inhibidor se une al sitio activo y no permite la unión del sustrato a la enzima, inhibiéndose la actividad enzimática. Pero además pueden existir inhibidores que se unan a otra parte de la enzima que no sea el sitio activo.
En ese caso estaremos presente ante una inhibición del tipo no competitiva. Como vemos aquí, el inhibidor de color verde va a estar unido a una zona diferente del sitio activo. Esto lo que ocasiona que el sitio activo donde debe unirse el sustrato sufra una distorsión, impidiendo que pueda unirse finalmente a la enzima, produciéndose la inhibición no competitiva, ya que no están compitiendo por el sitio activo. Hasta aquí hemos revisado las características y estructura de las enzimas. En el siguiente video revisaremos la clasificación de ellas. Ok, chicos, esto sería todo. Nada más que quede muy claro que las enzimas son parte de la célula, de los procesos de la célula, y que la célula siempre va a tener a cabo diferentes funciones. Acuérdense que las enzimas son proteínas, están muy relacionadas, y todas las enzimas y los catalizadores pues llevan a cabo un producto, y ese producto se lleva a cabo dentro de la célula.